Hermanos, hoy tenemos un tema muy importante que habla acerca de nuestra condición y el tema que hoy vamos a estar hablando o tratando se llama la fidelidad de Dios y mi falta de fe. ¿Okay? La enseñanza es el tema número 21 acerca de la fidelidad, de conociendo la fidelidad de Dios. ¿Okay? La serie Conociendo la fidelidad de Dios, tema número 21, la fidelidad de Dios y mi falta de fe. Fíjense que quizás podemos pensar nosotros que no nos hace falta fe. Quizás podemos pensar que tenemos una fe muy firme. Quizás podemos pensar que la fe que nosotros tenemos es fuerte, ¿verdad? Pero vamos a ver a través de la Biblia que en ocasiones esa fe es fuerte, pero en otras ocasiones no lo es. Entonces, la fe cuando es fuerte permanece. Por eso yo, con la claridad del Evangelio, quiero que entendamos que todos tenemos una fe débil aquí. Todos los que estamos aquí tenemos una fe débil. Pero vamos a aprender y tenemos que ir aprendiendo porque Dios no quiere una fe débil. Dios quiere que podamos tener una fe fuerte. Y quiero que me acompañe a un texto, el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 31. Y vamos a leer ahí la palabra del Señor. Dice así: Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, o lo tomó, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Señor Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias porque nos has dado vida, Señor, salvación, salud, fuerzas, habilidades. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado. Señor, también queremos pedirte perdón porque todos te hemos fallado, Señor. En este día, Señor, hace unos minutos, segundos, no sé. Perdónanos, Señor. Queremos aprender de tu palabra. Queremos mantener nuestra atención en ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Si hay alguien, como ya oramos, Señor, te lo ruego, que esté enfermo, alguien que tenga algún impedimento para que tu palabra pueda llegar, yo te ruego, Señor, que obres, Señor, en esa persona para que eso no sea un estorbo, para que tu palabra pueda tocar ese corazón. Y mi Señor, a mí dame el denuedo que necesito para compartir tu palabra, Señor. Solamente te lo ruego, Señor. Ayúdame, Señor, a poder dejar que tu palabra hable, Señor. En el nombre de Jesús. Y decimos, amén. ¿Ok? Miren, vamos a leer el Evangelio según Mateo, capítulo 14. ¿Está bien, hermano? El Evangelio según Mateo, capítulo 14. Gracias, hermano. Versículo 22 al 33. Ese es el párrafo que vamos a estudiar. Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 33. Okay, leemos la palabra del Señor que es bendita y dice lo siguiente. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo:
ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Cuántas veces no hemos leído este párrafo? ¿Cuántas veces quizás no hemos escuchado una enseñanza? Bueno, sin duda no es diferente ni va a ser especial porque yo la dé, pero siempre aprendemos algo nuevo. Cada que podemos estudiar un texto, un párrafo, siempre aprendemos algo nuevo, hermanos. Miren, para poder entender qué fue lo que estaba pasando en ese entonces, quiero decir lo siguiente. Miren, antes de llegar al capítulo 14 y del versículo 22 a donde estamos leyendo, había ocurrido algo que se le conoce como la pesca milagrosa, ¿ok? Había ocurrido un milagro extraordinario, ¿ok? Donde Jesús retó la fe de sus discípulos. Quiero que entendamos esto porque vamos a hilar el pensamiento, el por qué Mateo lo quiso dar el mensaje, y tenemos que entender esto. Miren, Jesús estaba enseñando a una multitud de gente, ¿verdad? Y bueno, ya era tarde, y Jesús y uno de sus discípulos le dice: bueno, Señor, ya es tarde, pues deja que la gente se vaya por ahí a las aldeas para que pueda comer, porque pues nosotros no tenemos para alimentar. Aproximadamente eran 20,000 personas, escuchen. Se dice 5,000, pero no se contaba las mujeres y los niños. Entonces alrededor eran como unos 20,000, una cantidad grandísima. Entonces Jesús reta la fe de sus discípulos y les dice: denles ustedes de comer. ¿Se imaginan? Quiero que entendamos, porque a veces leemos la palabra y no ponemos esa pausa para ver lo que estaba pasando. Hermanos, era imposible. Ustedes se imaginan ver a los discípulos así como que: ¿qué pasó? Es ilógico, ¿cómo les vamos a dar? Jesús, ¿qué no estás viendo que son 20,000 personas? Y luego le dijo: pues solamente aquí, mira, hay un joven que tiene 2 peces y 5 panes. ¿Pero qué es esto? Y en otros evangelios dice que pues aunque tuvieran dinero no les alcanzaría para poder alimentar. O sea, era algo imposible. Entonces Jesús lo que estaba mirando era a ver qué tipo de fe tenían ellos, porque Jesús estaba en ese momento. Ellos ya habían experimentado algún que otro milagro, pero este milagro iba a producir en los discípulos fe, porque era algo inexplicable. Bueno, después de que Jesús oró, ¿verdad?, se multiplicaron el alimento, se alimentaron los 20,000 y todavía sobró bastante alimento, ¿ok? Entonces, quiero que entiendan que ellos pudieron ver la grandeza de Jesús. La fe de ellos se incrementó, pues imagínense, ¿verdad? Jesús demostró lo que verdaderamente es, que Él es el dueño de todo y Él puede hacer lo que Él quiera hacer, que nada es imposible para Él. Todo parecía estar bien, los discípulos bien animados y ahí, ¿verdad?, platicando. ¿Te diste cuenta lo que hizo el maestro? ¿Verdad? Si bien los israelitas, porque ellos, acuérdense que conocían la Torá, ¿verdad? O sea, conocían la palabra de Dios, conocían la ley, conocían los escritos de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia. Ellos sabían que Dios había alimentado al pueblo, ¿verdad? Que diariamente Dios hacía que descendiera el maná, pero era diario, y salían, agarraban la porción para ese día y hasta ahí. Jamás habían visto esto, ¿verdad? Entonces ellos dijeron: ¿sabes qué?
verdaderamente este hombre es lo que dice ser. Quiero que vayamos entendiendo, porque cuando lleguemos aquí a lo que pasó con Pedro, nos vamos a dar cuenta de algo. Entonces, ellos no podían estar de mejor ánimo, ¿verdad? Esto, ¿qué puede producir esto en un discípulo? Pues una plena confianza y dependencia de Dios, ¿sí o no? Normalmente sí, ¿verdad? Por este milagro inigualable. Así es de que podemos pensar que la fe de los discípulos en ese momento se encontraba firme. Pero ¿sería así? Bueno, es lo que enseguida vamos a aprender. Una vez más, esto es el contexto inmediato, lo que viene, ¿verdad? Y esa parte de la Escritura, hermanos, que Jesús camina sobre el agua, que viene a continuación, que vamos a estudiar, nada más Mateo lo narró, ningún otro lo narró. Es muy importante ver los detalles entonces. Mateo tuvo a bien guardar esto y escribirlo, ¿verdad? Ya con este panorama vamos a poder entender mejor. Ahora sí, vamos ahí a Mateo capítulo 14, versículo 22, y vamos a ver el trato fiel y personal de Jesús. ¿Ok? Mateo capítulo 14, 22. Entonces, entendamos eso, no perdamos de vista lo que había pasado, por favor. La fe de ellos estaba fuerte, habían visto un milagro y ellos estaban bien. Así como que échame los 30 demonios que ahorita los tumbamos, ¿ok? Andaban, pero pues al filo de la butaca. Bueno, dice aquí, Mateo 14, 22, enseguida, es decir, después de que había pasado ese acontecimiento, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Ok? ¿Qué vemos aquí? Bueno, que Jesús, al terminar de alimentar a toda esa gran multitud, se tomó el tiempo de despedirlos. Y saben, hermanos, no era una despedida así, ¿verdad? Como nosotros de que, chao. No, hermanos. Según Flavio Josefo y según la historia judía, las bienvenidas y las despedidas en el tiempo de Jesús y desde antes del tiempo de Jesús eran muy importantes. Eran muy importantes. Eran más emotivas, no tan secas como nosotros, ¿verdad? Al recibir y al despedir a una persona, se les daba 2 besos, uno en cada mejilla. Esa era la cultura de aquel entonces, un beso, ¿verdad? Y se le decía Shalom Aleichem, que significa la paz sea con vosotros, la paz sea con ustedes. A lo que voy es que se tardaba un poquito más de que, ay, Dios te bendiga. No, se tomaba el tiempo personal de recibir y de despedir. Escuchen, no nos vamos a meter en cosas, pero nomás quiero que entiendan que era muchísima gente. Y eso ahorita lo vamos a entender por el lapso del tiempo que los discípulos pasaron en la barca. No viene ahí, pero pues obviamente tenemos que estudiar eso, ¿no? Entonces Jesús se tomó su tiempo en despedir a la gente. Jesús no era de esos milagreros que andan por ahí, que nomás, ¿verdad? Van y cobran y se van. No. Jesús estaba cerca de la gente. Jesús olía a las personas. ¿Ok? ¿Verdad? No era como muchos de nosotros que predicamos, nos bajamos, queremos que nos honren y nos vamos. No. Jesús verdaderamente fue, es y será el hombre más humilde de la tierra. ¿Ok? Que tenemos que aprender de él. A veces yo predico, a veces que ando tan cansado, ya no quiero saber nada y estoy predicando. Jesús no era así, hermanos. ¿Cuánto tengo que aprender de él? ¿Cuánto tenemos que aprender de él? ¿Verdad? Entonces, bueno, a eso voy. Jesús se tardaba, en las despedidas se tardaron. Y saben, hermanos, esto habla de ese trato fiel que tenía Jesús con su gente. Fiel, personal, amable. Yo no sé, hermanos, si en serio podemos echar un poquito la imaginación sin espiritualizar el texto o sin exagerar de más. Pero imagínense, unas personas que tenían 3 días ahí, escuchando la palabra de Dios. Ustedes con 3 horas ya no aguantan, no se crean. Entonces escuchen, no tenían comida.
se alimentaron, vieron un milagro. Escuchen, no se comieron el pez, nosotros lo leemos así, no se comieron el pez crudo. No, Jesús les dio pan cocido y pez asado. No había asador, no había nada. O sea, fue un milagro extraordinario. Quiero que podamos ver. Entonces, imagínense cómo estaba la gente. Agradecida. El maestro no solamente les había dado pan espiritual, pero pan físico. O sea, se había preocupado, quiero que entiendan. Se había preocupado por su bienestar completo. La gente estaba agradecida. Y después de eso, el Señor se tomó el tiempo todavía, no sé a cuántos, ¿verdad? Pero alguno que otro que regresó. Siempre regresa el 10%, ¿verdad? Si se salvan 10, uno regresa a agradecerle. Pero si eran 20,000, ¿cuánto es el 10%? Ustedes que son matemáticos. ¿200? ¿Cuánto? ¿2,000? Imagínense, a lo mejor 2,000 personas llegaron a agradecer a Jesús. Y luego si los niños se tardan más tiempo, de que, ¡ay, Jesús! Imagínense el tiempo que se tardó Jesús. A lo que voy es que la gente estaba sumamente agradecida con Jesús. ¿Ok? Bueno, Jesús le dijo a sus discípulos gracias porque sirvieron a 20,000 personas. O sea, fue un trabajo arduo, hermanos. Quiero que entiendan que el ser seguidor de Jesús, dicho sea de paso, es trabajo. No es fácil, hermano. Por eso ahorita nuestro hermano dio la convocatoria. Yo miré que todos levantaron sus manos para venir a agarrar la escoba. ¡Gloria a Dios! Me equivoqué, ¿verdad? Te estaba soñando eso. Ok, bueno. Demanda, hermanos, en primer lugar, humildad. ¿Saben por qué? Porque muchos hermanos queremos enseñar, pero no queremos venir a barrer la iglesia. Eso es triste, pero yo nomás oro que el Señor les ayude a entender esto, hermanos. Porque, ¿saben, hermanos? Nuestro Salvador lavó los pies de sus discípulos. ¿Sí se acuerdan, verdad? ¿No se acuerdan? Y a veces nosotros, hermanos, que somos seguidores de Jesús, no podemos lavarle los pies a nadie más. Bueno, que el Señor les ayude. Nos ayude a todos a entender eso, hermanos. Entonces, a lo que sí, es que los servidores, hermanos, después de alimentar a todos, comieron ellos. Hermanos, por eso para todos aquellos que en verdad digan, ¿sabes qué, Señor? Yo sí voy a servir. Tiene que entender esto, hermano. Va a necesitar tiempo, dinero y disposición, que es en el tiempo. Con una buena actitud. Pero no es para la iglesia, hermanos, es para Jesús. Amén. Así que bueno, ya que el Señor obre, hermanos. Nosotros, como le dije a mi hermano Andrés, y es la verdad, no le llames a nadie personalmente. Nada más da la convocatoria y el hermano que verdaderamente quiera servir va a servir. Nosotros no vamos a andar ahí, es que tú, mira, te miras bien. No. Así que es nuestra oración que haya servidores, hermano. Pero tenemos que entender en la Escritura que ser un servidor demanda servicio. ¿Sí o no? ¿Amén? Amén. Bueno, Señor, amén. Ok, fíjense. Mateo 14:23. Jesús, hermanos, agradecía al Padre las señales que hacían. Digo hacían porque Jesús y Dios son uno, ¿no? Pero en este caso Jesús estaba en la tierra. Que hacían. Y preparaba a Jesús en oración. Se preparaba él en oración para lo que haría más adelante. Mateo 14:23 dice, despedida la multitud, es decir, ya se fueron. ¿Qué hizo Jesús? Subió al monte a orar. Aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Hermanos, en serio, yo lo digo por mí, y Dios lo sabe. Digo, ay, Señor, que en serio yo que soy una copia barata del cristianismo de hoy en día. Predico, a veces me toca dar consejería. Bueno, ustedes ya saben, pero ¿qué? Vamos a exagerar que me he ido a las 5 de la tarde. Llego a la casa y ya me quiero dormir. Hermanos, Jesús tenía unas energías, los discípulos tenían unas energías. ¿Qué pasa? Obviamente era otra alimentación, ¿verdad? Todo eso tiene que ver, ¿no? La alimentación de ahora, todo es tóxico y bla, bla, bla. Pero a veces, hermanos, es más que nada nuestra actitud. Es que salimos de la iglesia y hacemos esto, pues vamos a seguir, es el día del Señor, o sea, todos los días, ¿no? Pero vamos a seguir, ¿qué toca hacer?
aprender del Maestro. Fíjense, Jesús, después de toda esa labor que hizo, fue a orar. Y fíjense lo que dice ahí, hermanos. Estaba ahí solo, llegó ahí a orar. Miren, aquí vemos ese Jesús fiel, dependiente de esa comunión con el Padre. Hermanos, Jesús pasaba el tiempo orando. Para Jesús no había otro lugar preferido que no fuera la oración y el exponer las Escrituras. Jesús, su vida fue predicar, orar. Esa fue su vida. Y saben, hermanos, esto nos debe de enseñar que quizás tuvimos una victoria en Cristo, un día bueno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero eso no nos debe de... Eso, hermanos, esa victoria o esa ayuda de Dios que tuvimos, algún buen consejo que dimos, eso, hermanos, nos debe de llevar a orar. A orar. ¿Saben, hermanos? Para que no nos vanagloriemos. Porque si hay una predicación buena, un consejo bueno y miramos un cambio en una persona, podemos, es que, aunque digamos que no, somos carne. Por eso, hermanos, cuando hay algo que Dios obra en el corazón de una persona, en ese momento nosotros, Señor, gracias porque me permitiste compartirle tu palabra. Gracias porque en ese hermano están saliendo esos frutos, Señor, pero es por ti, no es por mí. Eso nos protege a nosotros de la vanagloria. Y de entender que es gracias a Él que pudimos hacer tal cosa. Pero también, hermanos, el orar nos ayuda porque el trabajo no se ha acabado. Sin duda tenemos más cosas que hacer. Y la única manera que podemos estar preparados es precisamente orando. Por ejemplo, nada más por ejemplo, el domingo pasado Dios usó su palabra, hermanos. Y fue una gran bendición, un gran tema. Y Dios nos habló, nos animó, nos retó. Gloria a Dios. Por eso, ¿verdad? Pero al bajarme, hermano, quizás no me posto así para que todos me miren, pero al bajarme y debemos de bajar orando, Señor, gracias. Jamás, hermanos, atribuirnos algo. Señor, gracias porque hablaste a tu iglesia, gracias porque me hablaste a mí, gracias. En ese momento yo me estoy poniendo una vacuna en contra de la vanagloria, porque podemos llegar a pensar que las cosas es por nuestra buena oratoria. Y ahí estamos ofendiendo a Jesús. Gracias por lo que hiciste, Señor, en ese momento. Debemos de darle gracias a Dios. Y al llegar a casa, hermanos, debemos de postrarnos, adorar a nuestro Jesús, porque nos permitió servirle. Pero, ¿saben? Vienen otras enseñanzas. O sea, ya se terminó. ¿Y qué creen? Pues el domingo que viene, el sábado que viene, estoy en ceros. Estamos en ceros los que predican. Tenemos que buscar la guía de Dios para que nos siga enseñando. Entonces el trabajo nunca se termina. Por eso nosotros, así como Jesús, tenemos que orar y orar. Debemos estar preparados, hermanos, para enfrentar lo que Dios nos está demandando. Y como hermano, quizás que tú no predicas, etcétera, pues en oración, hermano, en cada área de tu vida. ¿Verdad? Quizás no tengas un servicio dentro de la iglesia, pero tuviste un gran día laboral, te fue muy bien, ya sea en las ventas, ya sea en lo que tú haces, pues ve a dar gloria a Dios, por favor, porque ¿sabes qué? Dios nos prestó esa habilidad que tenemos para realizar cualquier actividad. Pero escúchame, tienes que ir a prepararte porque mañana te espera un reto más. Diariamente. Es lo que Jesús nos enseña con esta acción, hermanos, que Él hizo después de alimentar a la multitud y antes de enseñarles una gran lección a sus discípulos, fue y oró. Mateo 14:24. Dice así: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Miren, amados, si algo sabemos por la Escritura, es que los discípulos eran ¿qué? Pescadores. Eran pescadores. Un pescador pues, conoce el mar, ¿no? ¿Sí o no? Traigo una revelación nueva hoy.
conoce el mar. Es decir, no era para ellos algo raro, no era algo ilógico que el mar estuviera embravecido. No, ellos habían pasado situaciones y sin Jesús, escuchen. Pero lo que sí es, ¿verdad? Que esta vez Jesús les enseñaría una grande lección, que los iba a sacar de su comodidad para que aprendieran que no es bueno ni agradable a Dios confiar en sus capacidades. Y saben, hermanos, así es para nosotros. Hay cosas que nosotros hacemos y puede ser tan recurrente lo que hacemos, ¿verdad? Que lo podemos hacer bien. Pero saben, hermanos, hoy como cristianos necesitamos entender que todo lo que hacemos es gracias a Dios. Así es de que cada que hagamos algo debemos ir a Dios una vez más en oración para agradecer la capacidad que Él nos ha dado para realizar cualquier trabajo. Escúcheme, si usted no lo quiere hacer, no lo haga. Pero ¿sabe qué? Si usted no lo hace, tarde que temprano, Dios le dará una lección. Dios se va a encargar de recordarnos, así como aquellos marineros, que Él es el capitán. Así que cuidemos esa área. Mateo 14:25, fíjense lo que dice aquí. Dice, ellos ya estaban varados ahí, el mar azotaba y estaba difícil la cosa. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mira, hermanos, en aquellos entonces, ¿verdad? Había 4 vigilias. 4 vigilias, así se le determinaba al tiempo donde ellos tenían sus tiempos de oración, o en el caso de los soldados, tenían su tiempo de guardia. Dependiendo de los romanos o los judíos. Ahora miren, la primera vigilia era de 6 de la era de las 3 de la mañana. La primera vigilia es de 6 a 9 de la noche. La segunda vigilia es de las 9 de la noche a medianoche. La tercera vigilia era de medianoche a las 3 de la mañana. De la madrugada, Entonces, de las 3 de la madrugada a las 6, ¿verdad?, de la mañana era la cuarta vigilia. Miren, todas estas horas, aproximadamente es de 3 a 6, pero recordemos que ellos ya habían salido antes. Alrededor, los estudiosos dicen que podrían haber pasado de 6 a 10 horas. Es lo que ellos dicen. De 6 a 10 horas. Que los discípulos estaban azotados por las olas. Es un gran tiempo, ¿no? Es bastante tiempo. Y que estaban a una distancia considerable todavía de llegar a su destino. Estaba difícil. Bueno, aquí hay algo que necesitamos entender. Miren, ellos eran pescadores, ¿sí? Pero la verdad llevaban de 6 a 10 horas remando, hermanos. Ahora sí que en contra de la corriente. Miren, ya sus esperanzas se habían agotado. Tenemos que entender, tenemos que meternos en la Biblia. Hermanos, ellos no tenían la maquinaria que hoy existe. No, ellos se guiaban por los veleros, por otro tipo de sistema. Hoy pues es a lo mejor un poquito más fácil con el timón. En aquellos entonces no. Y otro tipo de cosas, ellos usaban remos y otro tipo de remos, no eran como ahora, etcétera. Entonces quiero que entiendan que era más forzado el trabajo. Hermanos, si eso le echamos que ya llevaban varias horas y que era en la madrugada, o sea, ellos tenían que dormir, estaban luchando y batallando, ellos sabían muy bien que un mar embravecido podía pasar a cierto tiempo, pero lo extraño era que no se calmaba. ¿Por qué? Porque Dios había producido eso en ellos, obvio. Pero ellos no lo sabían. Entonces ellos dijeron, ¿sabes qué? Ya de esta no la libramos. Y es mucho tiempo, no avanzamos, estamos retrocediendo. Entonces, escuchen, quiero que entiendan esto porque cobra sentido aquí. Ellos estaban pensando y decían, oye, si Jesús
Alimentó a personas que ni conocen. Nosotros que hemos dejado todo por seguirlo, ¿dónde está Jesús? ¿Cómo es posible que nos deje morir aquí en medio del mar? Ahí abajo anda el megalodón o lo que ustedes quieran. ¿Sí entienden esto? Es verdad, hermano. No crean que ellos estaban ahí, ¿verdad? Ay, Señor, gracias por esta tempestad. No. Y vamos a verlo porque la reacción de ellos nos los confirma, ¿no? Hermanos, su condición emocional y anímica ya estaban por los suelos. Estaban a punto de perder toda esperanza. ¿Y saben qué pasa, hermanos? Ahí, en medio de eso, hermanos, Jesús se aparece. Y por si fuera poco, en serio, yo me río porque digo, Señor, solo a Él se le ocurre. Aparece caminando sobre el agua. Imagínense lo tenso que estaban los discípulos y Jesús caminando sobre el agua. En serio que digo, ya, ay, Señor. Pero bueno, el Señor sabe por qué trabaja así, ¿no? Entonces al Señor se le ocurre, porque Él podía haberse aparecido, ¿no?, en la barca y aquí estoy, tranquilo. No. Estaban así como con la TIT. ¿Saben qué es la TIT? El trastorno de ira tóxica. Estaban... Y en eso miran al Salvador caminando por... O sea, miraron una aparición, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando Jesús, escuchen, considera que estaban a punto de perder toda la esperanza, se le ocurre aparecer caminando sobre el agua. Entonces, hermanos, escuchen, pero aquí lo que tenemos que entender es que, miren, Jesús jamás dejará que nos hundamos. Jesús jamás va a dejar que nos hundamos, hermano. Él va a llegar en el momento, escuchen, que a Él le parece preciso. Quizás para nosotros es tarde, pero para Él no. Acuérdense que el tiempo de Dios se maneja muy diferente a nosotros. Nosotros estamos regidos por este tiempo, el tiempo aquí. Saliendo del espacio para allá, el tiempo se pierde. Pues ese tiempo es el tiempo de Dios. No se rige bajo nuestras leyes. Por eso la Biblia lo trata de interpretar de una manera que quizás muchos lo toman literal, pero no es literal. Que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No quiere decir que signifiquen 1000 años un día, sino que Dios no tiene el sentido del tiempo como tú y yo lo manejamos aquí en la tierra. Entonces, a lo que voy es que el Señor no se maneja en nuestros tiempos, pero se maneja en el tiempo preciso. Antes de que tú vas a caer, antes de que el Señor aparezca, hermanos, créelo que sí. Para estirar nuestra fe. Debemos de aprender a confiar en Él, hermano. Bueno, Jesús se presenta violando todas las leyes naturales, la ley de la física. Hermano, ningún hombre puede caminar por el agua, porque la fuerza que ejerce la atracción que está en la tierra hace que cualquier cuerpo baje. Lo que tú, avienta lo que quieras arriba, de menos peso de la atracción, porque si tú avientas un papel y está haciendo viento se lo va a llevar, ¿no? Pero avienta una pelota así y no se va a quedar ahí, aunque tú le hagas así como Freezer detenía, como Goku, la Genkidama. No, eso no pasa más que en las caricaturas. Eso va a bajar sí o sí. El único que intentó caminar pues fue Chris Angel, pero había vitrinas en la piscina y puras trampas, pues, ¿verdad? Bueno, los que supieron eso. Pero nadie puede caminar sobre el agua. Nadie. ¿Por qué Jesús hizo eso? Bueno, Jesús, hermano, representa que todas las leyes naturales se rigen sobre su soberanía y que Él manda y dispone, punto. Él dice a la tormenta, cálmate y se calma. Él dice a los vientos que dejen de ser vientos, se calman. Él dice que deja de llover y deja de llover. Él dice que llueve y llueva. ¿Por qué? Porque Él creó todo. Jesús rompe las leyes, hermano, porque Él las creó. Él es sobrenatural, tiene poder, tiene autoridad sobre toda creación. Ese es nuestro Jesús. Mateo 14:26. Entonces, cuando ven a Jesús sobre el mar, dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Y esta palabra aquí, hermanos, así la tradujeron, pero esta palabra habla de una agitación emocional fuerte. Estaban perplejos, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de ¿qué? Miedo.
Hermanos, esta expresión de los discípulos, escuchen hermanos, fue normal, en serio. Yo sé que usted, yo hubiera dicho es mi Señor, no es cierto. Si estuviéramos estado ahí, hasta nos aventamos al agua de una vez que me como el tiburón antes que me lleve el Gasparín, ¿verdad? Entonces, es una expresión normal, azotado por las olas. Quiero que entiendan que fue un coctelazo que el Señor preparó para que la fe de los marinerillos, ¿verdad?, creciera. ¿Ok? Entonces, desde ese entonces, escuchen, porque mira, aquí la aplicación es esta y es lo que tenemos que entender. Mira, desde mucho tiempo hay historias de fantasmas, no es ahorita, no es que tu abuela te contó que había un perro que se le ponían los ojos rojos. Bueno, esa todas nos las contó la abuelita, ¿va? Bueno, a mí sí me la contaba. Y yo nomás mirando a los perros en la noche a ver si tenían los ojos rojos, ¿no? Entonces, desde hace mucho tiempo hay historias, pero escuchen hermanos, esto es lo importante aquí. Pero también la historia judía, la Torá, hablaba de ángeles. Escuchen aquí, ángeles que volaban, que se aparecían y que no se rigen o se conducen o respetan la ley natural, los ángeles. Aquí hay más que una simple declaración de los discípulos. Esta declaración habla del estado en el estado que ellos se encontraban, ¿verdad? Una vez más, a ver, ¿por qué ellos no dijeron, ay, un ángel viene a rescatarnos? Porque pudieran haber dicho que era un ángel. Ellos habían escuchado del ángel que peleó contra esto, que el ángel que salvó a esta, etcétera, etcétera. ¿Por qué ellos no dijeron, es un ángel que viene a ayudarnos? A ver, ¿por qué? Porque estaban llenos de temor completamente. Estaban agotados, les faltaba la confianza en Jesús. Porque Jesús les dijo, en lo que leímos primero, Él les dijo, hey, vayan allá, dando a entender, yo los voy a alcanzar allá. Esa fue la palabra que Jesús les había dado. Que no Jesús, por su palabra de bendecir los alimentos, había alimentado a toda una multitud. ¿Tenían o no tenían fundamentos para creer en la palabra de Dios, de Jesús? Claro que sí. Pero dejaron de confiar, hermanos. Dejaron de confiar en las palabras de Jesús por la situación que ellos estaban viviendo. ¿Y qué fue lo que pasó? Su temor. Salió lo que tenían. Estaban llenos completamente de temor. Y eso fue lo que salió de su corazón. Y saben, amados, cuando nosotros estamos confiados, póngame atención, en nosotros, y ya estamos agotados, el temor nos llenará. Y perdemos, hermanos, esa confianza firme en Dios. Y a cualquier situación le vamos a echar la culpa al diablo. ¿Ha pasado o no a nuestro tiempo? Esto es por culpa del diablo. No. En vez de ver lo que es, hermanos. ¿Y qué es? Que Jesús está permitiendo, independientemente de las circunstancias que vengan a nuestras vidas, y que el enemigo nos toque, independientemente, todo se rige bajo la autoridad y voluntad de Dios. Que cualquier circunstancia, Dios lo permite. Pero ¿qué es lo que quiere Jesús? Llevarnos a otro nivel espiritual. Mateo 14:27. Ok, ya lo vieron y ellos expresaron, ¡un fantasma! Y fíjense lo que dice Jesús. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Hermanos, en serio, ese es nuestro Señor, hermanos. No nos deja solos. Él está al tanto de nosotros, es verdad. Dios no se le ha pasado ninguna circunstancia de nuestras vidas, ni se le pasará. Él sabe las cosas que estamos pasando. Hermanos, Jesús sigue pronunciando las mismas palabras, aunque estés a medianoche, aunque estés agotado, aunque la tormenta de este mundo te esté azotando, aunque tus fuerzas estén agotadas, aunque ya no tengas esperanza según tú. Jesús nos dice, hey, acuérdense que aquí estoy, no teman. Ese es el Jesús que yo veo en la Biblia. Independientemente en la circunstancia, en la tormenta, que sea mi pecado, mi desobediencia, o que sea el trato de Dios que me va a meter, yo sé que el Señor va a obrar. No sé cómo, no sé cuándo, pero sé que mi Señor está conmigo. Si usted tiene esa fe, le va a ayudar, hermanos, a enfrentar cualquier circunstancia. Pero si no, le va a echar la culpa al diablo.
de todo lo que le pase. Mateo 14:28. Fíjense, hablando de eso antes de llegar ahí, ¿se acuerdan que en una parte ahí, acerca de la historia de Saúl con David, dice la Escritura que Dios permitió que un espíritu malvado atormentara a Saúl? No, pues de ahí han sacado la esotería, todo lo que da. No, tranquilos, no. Escuchen, no hay ningún espíritu malo que Dios tenga. Pero si hay espíritus malos, es decir, los ángeles caídos que están ahí, Dios le dio permiso que lo atormentara. Punto. ¿Sí? Así, nada más. Entonces, ¿qué quiero entender? Que Dios puede permitir, ¿sabes qué? Dale una zarandeadita aquí porque anda bien inflado a Gallón Mafafas. Dale nomás una cachetada. Dale una cachetada para que hable y 10 para que se calle. Hermanos, pasa. No todo es la culpa del enemigo. Claro, ya hemos estudiado, él quiere nuestro mal. Todos lo sabemos. Pero Dios va a permitir que pasen circunstancias. Entonces, en primera instancia, hermanos, es la voluntad permisiva que se le conoce de Dios para producir algo en nosotros. ¿Ok? Bueno, Mateo 14:28 dice: entonces le respondió Pedro. Siempre Pedro, ¿verdad? Le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Qué fe, ¿verdad, hermanos? A ver, sí, ahorita ya saben la historia, van a decir que no para no quedar mal delante de la gente, pero sea honesto, fue fe. Esa fue fe, hermanos. Señor, si eres tú, pues, ¿verdad? Miren, hermanos, aquí vemos a Pedro, escuchen, tanto temeroso como confiado. O sea, bipolonio, pues, ¿me entienden? Bipolar. Tanto temeroso como confiado. ¿Por qué lo digo? Bueno, aquí dice Pedro, si eres tú. Miren, esta frase que Pedro dijo, hermanos, de si eres tú, es decir, si eres verdaderamente tú, tu voz va a ordenar que yo haga eso y las cosas van a pasar. Así como la voz que había escuchado, ¿verdad? Este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Así como la voz que él había dicho cuando Jesús levantó esos panes y dijo: Señor, bendice estos alimentos. La voz de Jesús tenía autoridad. Por eso Pedro dijo: esta es la razón de que si es Jesús voy a hacerlo. Escuchen esto. Porque quiero que entiendan que ellos ya en ese entonces ya habían visto que no era un fantasma. Escuchen, Jesús al hablar y ellos escuchar, no estaba a 4 estadios, bueno, ya estoy hablando con el idioma bíblico, no estaba a 200, 300 metros de distancia, no, estaba cerca de ellos pudieron verlo, y ellos pudieron escucharlo. O sea, ellos sí lo vieron de así de lejos y luego, no, sí. Entonces, no es una afirmación como que sí, serás o no serás, no. Pero Pedro dijo: si tú verdaderamente eres, si tú das la orden, manda que yo camine sobre las aguas, fíjense. Y Pedro dijo: y si no es, ¿verdad? Si no tiene esa autoridad, pues no voy a caminar. Escuchen esto. Por eso les digo que tenía confianza, pero temeroso a la vez, ¿verdad? Pero si no era Jesús, pues no iba a poder tener el poder para que Pedro caminara. Porque Pedro sabía que Jesús tenía autoridad, ¿no? Y bueno, a ellos les faltaba mucho, hermanos, por conocer a Jesús. Les faltaba mucho, hermanos, pero ¿saben, amados? Nosotros, hermanos, nosotros no podemos decir esto ahora, escúchenme, porque tenemos que entender esta parte. Nosotros no podemos decir esto ahora. No, hermanos, ellos les faltaba conocer a Jesús, nosotros ya conocemos toda la historia, hermanos. Y lo hemos hecho tristemente hoy en día. Decimos: si eres tú quien dices ser, pues ayúdame en esto, en lo otro. Si no, ayúdame, porque tú eres poderoso, pues ayúdame. Eso es un reto, hermanos, escuchen. Y tenemos que tener mucho cuidado de cómo le hablamos a Él. Él es el Rey, nosotros somos los súbditos. No tenemos que retar a Dios. Y si no me cumples lo que te estoy diciendo, no voy a la iglesia. Ay, qué daño le hiciste a Dios. No, hermano, tú te estás dañando. Y no nomás te estás dañando, estás violando el carácter de Jesús. Escuchen, miren, si Jesús no se atrevió
a tentar a su padre, teniendo 40 días de ayuno. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras. ¿Y qué dijo Jesús? Sí soy, pero no solo de pan vive el hombre. Es decir, yo voy a ser alimentado cuando Dios quiera que lo sea. No dudo de quién soy. Y saben, hermanos, si Jesús, teniendo tantos días de oración, siendo perfecto, ¿quiénes somos nosotros, hermano? ¿Qué papelón nos damos, no? No, es que si eres tú, di que yo haga. No. Mejor hay que decirle, Señor, ayúdame a conocer, caminar, obedecer y someterme a tu voluntad. Eso es nuestra actitud. Porque miren, hermanos, como Jesús, como Dios, no es como nosotros. Nosotros como padres miramos a nuestros hijos con la cara que ponen, ¿verdad? ¿Cuántas veces han visto que te piden algo y que ponen una carita así como Johnny Laboriel con los labios? No se crean. No, una carita tierna. Entonces nosotros cedemos ante esas tentaciones, ¿no? Y les cumplimos su caprichito. Bueno, Dios no es así. Mira, brinques, saltes, relampagues. No, Dios no te va a dar lo que tú quieras hasta que Él considere que sea el momento. Bueno, ¿cuántos falta aprender de Jesús? ¿Ven? Así que miren, hoy en día nosotros hacemos esto, hermanos. Decimos, Jesús, si me ayudas, si haces esto o aquello, yo me entregaré más a ti. ¿De veras? Pues hazlo ahorita, ¿para qué ocupas que te ayude? Si haces esto, será una señal para mí que sí te importo. ¿Y la cruz? ¿No es una señal? ¿Qué más señal ocupamos, hermano? ¿Qué? Y muchas cosas más, hermanos. Bueno, esto a sus discípulos en ese momento fue lo que les pasó. ¿Y saben qué, hermanos? Jesús les dio una gran lección. Pero a nosotros será diferente, porque nosotros ya conocemos verdaderamente quién es Jesús y qué puede y qué no permite hacer. Entonces a nosotros no nos toca decir lo que Pedro dijo. Una vez más, sería una falta de respeto a la autoridad de Jesús. Querer chantajear, porque esa es la palabra, a nuestro Dios, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado de eso, por favor. Mateo 14:29. Ok, Pedro le dijo, si eres tú, manda y yo voy a caminar ahí, ¿verdad? Entonces Jesús y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro en la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hermano, yo sé que nosotros una vez más lo leemos así, pues sí existe, hermano, pero por favor, sentido común. ¿Se puede usted imaginar cómo estaba la barca? No se había calmado la tormenta. Era una situación muy difícil. Y Pedro, con esa calma, en ese momento, se baja y sus pies se quedan sobre las aguas. ¿Vemos la autoridad de Jesús? ¿Vemos el poder de Jesús, hermano? Bueno, como era de esperarse, si era el Señor. Por lo tanto, Pedro pudo caminar como Jesús caminó sobre las aguas. Hermanos, Jesús tiene toda autoridad sobre toda cosa porque Él ha creado todas las cosas. Y en Él subsisten, ¿verdad? De Él dependen. Pero ahora, hermanos, nosotros no necesitamos ver o experimentar ese tipo de cosas para caminar con Jesús. Hoy Jesús nos dice, escuchen, porque lo dice su palabra, ven, sígueme. Ven. Jesús sigue diciendo, ven. Y esto lo dijo cuando Jesús lo dijo en su evangelio, cuando dijo, pero aquí lo dijo de una palabra muy opcional. Dijo, si alguno. Por eso nosotros estamos enviando una convocatoria, si alguno. No estamos obligando a nadie, porque el servir a Dios no es así. Entonces Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, y luego aquí viene, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Hermanos, esta palabra, sé que es difícil. Es difícil esta palabra, hermanos, cargar la cruz, negarnos. Sé que habrá circunstancias duras. Sé que en ocasiones pensaremos que es imposible tomar la cruz. Pero escucha una vez más, Jesús dijo, si quieres venir, si alguno quiere, y si tú ya estás aquí, si tú estás caminando, tú eres ese alguno.
Sigue la voz de Jesús, hermano. No pares. No pares, sigue adelante. Es la misma cuando Jesús le dijo a Pedro, camina, ven, yo te estoy diciendo que camines. Jesús nos está diciendo que podemos cargar esa cruz para seguir a Jesús. Sigamos caminando, hermanos. Miren lo que dice Mateo, ahí vamos a 16:24, nomás para ver esto, para ver lo que dijo Jesús, ¿no? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hermano, sigamos esa voz. Escuchen, nosotros, ya lo hemos explicado, pero nomás así rapidito. Nosotros escuchamos este texto y para nosotros no es nada familiar, pero esto quiere decir así para que usted me entienda. Si alguien quiere seguir a Jesús, tiene que estar dispuesto a que va a sentarse, a que le van a aplicar una inyección letal, que ahora es la pena de muerte, ¿no? La mayoría de aquí, en Estados Unidos, etcétera. En aquel entonces, en la cultura romana, era la crucifixión. En algunos lugares ahorita es la horca, etcétera, etcétera. ¿Ok? Jesús estaba diciendo, miren, escuchen, si alguien quiere seguirme, necesita entender que tiene que renunciar a todo cuanto Él es. Por eso, hermanos, el cristianismo, hablando general, no de nosotros, como aquí como casa de oración, no. Por eso el cristianismo en general no es gustado para la gente, porque ¿a quién nos va a decir renunciar a nuestros sueños, anhelos, por seguir al humilde carpintero de Belén? Choca, hermanos, eso. Por eso la palabra de Dios dice que el evangelio de Dios es locura. Es locura. Mucha gente dice, no, hombre, a mí mis charros. Tú síguele por ahí. Te están estafando donde vas. Y está bien. Pero no, hermanos, miren, el maestro, les voy a decir qué significa esto. El maestro quiere darnos a entender, mira, hijo, escuchen y así para que entiendan. Mira, hijo, si tú no renuncias a ti mismo, vas a tener muchos problemas para seguirme. Porque te vas a amar más a ti que a mí. Entonces va a llegar un momento donde vas a tener un obstáculo, donde vas a tener una prueba que te vas a quedar ahí y te vas a ir. Por eso es necesario que tú rindas tus derechos a mí, o sea, a Jesús. Si tú no haces eso, hijo, vas a quedar a medio camino. Y pregunta, cristianos o seguidores de Jesús que se han quedado en medio camino, ¿ha sido por eso sí o no? Jesús amó más la ambición. Judas amó más la ambición. Demas amó más al mundo. Himeneo y Fileto amó más la contienda y la murmuración, etcétera, etcétera. Por eso Jesús dice eso, hermano. Escuchen, este no es un mensaje de manipulación del maestro, no, lo hace por nuestro bien. Si nosotros no entendemos que al llegar a Jesús nosotros rendimos nuestros derechos y decimos, Señor, yo quiero que tú manejes mi vida porque yo sé que tú puedes manejar mi vida bien. Ese es el sentido, hermano. No es traernos como títeres, no. Es por nuestro bien, ¿me entienden? Es por eso que Jesús quiere que nosotros rindamos los derechos a Él. Escuchen, a Él. El problema es que ahorita en muchas iglesias hay mucha manipulación. Los digo para todos, para que entiendan esto. Le sacan el dinero y muchas cosas, y por eso la gente dice, no, hombre, ¿cuál? Si me voy a rendir. Por eso, hermanos, nosotros estamos siendo claros. Usted no se rinda a la iglesia, no se rinda al pastor, ríndase a Jesús. Cuando usted se rinda a Jesús, cuando usted se rinda al maestro, se va a poder someter a las autoridades que verdaderamente caminen en el camino de Dios para que guíen su vida. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿estamos viendo esto, hermanos? Es por eso que Jesús dijo lo siguiente, pero es la misma, así como le dijo Pedro, hey, camina, ven, soy yo. Jesús nos dice, ven, carga tu cruz. Es lo mismo, hermanos, ¿ok? Miren, no será fácil, hermanos, no será fácil seguir al maestro, pero Jesús ya dio la orden. Él tiene todo bajo control, siempre y cuando sigamos el camino de la cruz. Hermano, para que no te duermas, dile a tu hermano que está a un lado, hermano, sigue caminando. Pedro, dile, sigue caminando, hermano. Mateo 14:30. Pero al ver el fuerte viento, o sea, acuérdense, es normal, hermano, no etiquetemos a Pedro. Es más, a lo mejor yo ni me hubiera bajado de la barca. En serio, hubiera levantado la mano, Señor, si eres tú, súbete aquí mejor. ¿Me entiendes? Pero
Miren, Pedro fue bravo, quiero que entiendan. Pero al ver el fuerte viento, una reacción natural, humana, que dice, tuvo miedo. Entonces dice que ¿qué fue lo que pasó ahí? Bueno, la ley natural cobró la factura. Y lo natural era que Pedro se hundiera. Entonces dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Aquí no es salvación, sino es que lo proteja, lo saque del agua, es el sentido, ¿no? Hermano, todo iba bien. Pero el simple hecho de sentirnos, escuchen esta aplicación, que no tenemos el control de nuestras cosas, desafía nuestra fe. Ahorita, hermanos, escuchen lo que voy a decir. Esto es algo que nos reta, hermanos, pero quiero que entendamos el sentido, no se ofendan. Miren, ahorita estamos todos aquí y estamos relativamente bien. Escúchame, relativamente bien. Pero, en serio, hermanos, ¿qué pasaría si perdiéramos nuestro trabajo? ¿Qué pasaría si perdiéramos nuestra familia? ¿Qué pasaría si nos quedáramos solos? ¿Qué pasaría? Escuchen, no por pecado. Es decir, no porque nosotros hicimos que sucediera eso. Porque bueno, esa sería una consecuencia, ¿verdad? Pero escúchame, por favor. ¿Qué pasaría si Dios decidiera quitarnos todo lo que nos da la seguridad y lo que nos hace sentirnos bien? ¿Qué pasaría, hermanos, verdaderamente? Claro que todos van a decir, yo sigo al Señor. No lo sé, hermanos. No lo sé. Esa respuesta ni yo la diría aquí. Esa respuesta la diera en ese momento. No lo sé, hermano, sinceramente. Y no se sienta triste porque, ay, el pastor, yo esperaba. No, soy sincero y soy un ser humano, hermanos, ¿me entienden? No lo sé. Mi ser interior dice, permanecería. Pero hasta llegar ese momento lo voy a saber. ¿Amén? Entonces, escuchen, ¿qué pasaría si nuestra seguridad se fuera de nuestras manos? ¿Qué hiciéramos, hermanos? ¿Vendríamos a la iglesia? Ahorita estamos bien, escúchame. ¿Vendríamos a alabar a Dios? ¿Siguiéramos caminando hacia Él? Dios lo sabe, hermanos. Porque en cuanto nuestra seguridad es tocada, muchos tenemos a hundirnos. Esto fue lo que le pasó a Pedro, hermanos. Como les dije, nosotros sabemos que tenemos un empleo, tenemos algo y familia. ¿Qué pasaría si en un momento Dios decidiera como a Job quitarle todo? Pudiéramos decir, desnudo salí del vientre de mi madre y sin duda desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Verdaderamente lo dijéramos? Por eso les digo, en cuanto nuestra seguridad es quitada, ahí sale lo que somos. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Independientemente de todo, Pedro sabía que estaba en la barca, Pedro sabía que estaba Jesús. En un momento Pedro miró a Jesús de frente, pero cuando su seguridad fue estirada, cuando volteó a ver las olas, ya no tuvo paso firme, hermanos. Dio el costalazo. Hermanos, pero igual, mira, hermanos, quizás tú puedes decir, bueno, yo perdí todo ya por mis pecados, pero si en todos modos estás aquí en la iglesia, hermano, dale gracias a Dios que Él te mantiene y sigue adelante, hermano. Entonces, hermanos, ¿qué voy? Que nuestra seguridad no dependa de lo que hacemos, ni dependa de quién somos. Que nuestra seguridad radique en que somos hijos de Dios y en que Jesús es nuestra fuerza. Eso es lo que nos va a mantener firmes hasta el final y en la peor de las circunstancias. Porque ¿saben qué? Nuestra seguridad no va a estar en lo que nos rodea, sino en lo que representa la imagen del Hijo de Dios, hermanos. Lucas capítulo 10, versículo 42. ¿Verdad que es fácil, hermanos, mirar la inseguridad de Pedro? Pero cuando vemos más allá cómo aplica nuestras vidas, ahí ya cambia la cosa, ¿verdad? Ok, Lucas 10, 42 dice,
Esta historia es de Marta y su hermana María, ¿verdad? Y no vamos a explicar mucho, pero bueno, ok. Dice aquí, Lucas 10:42 dice: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no será quitada. ¿Qué pasa aquí? Marta estaba afanada y estaba turbada por los quehaceres de la casa, pero María estaba adorando a Jesús, escuchando su palabra. Y fíjense, hermanos, Jesús dijo: esta decisión de estar adorando, de escuchar mi voz, nadie se la quitará. Y saben, hermanos, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es, hermano? Perdón, que lo más importante sea Jesús y su palabra. Que en eso esté nuestra seguridad. ¿Saben por qué? Porque todas las cosas a nuestro alrededor pueden ser quitadas, pero jamás nos van a quitar a Jesús y su palabra. Y si nosotros radicamos, si nuestra confianza está en Jesús y en su palabra, eso Jesús lo dijo, hermanos, no será quitado. El apóstol Pablo lo entendió bien, no lo vamos a ver, pero el apóstol Pablo, hablando de la seguridad del amor de Dios, dijo: ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? ¿Quién? Nadie, hermanos. Y habla de la tribulación, de la angustia, de muchas cosas que van a venir, pero nada nos va a poder separar de ese amor, de ese cuidado, de esa protección. Tenemos que tener esto, hermanos. Todo lo demás puede ser quitado, pero esto no, hermanos. Que nuestra felicidad no dependa de nuestro trabajo, no dependa de nuestra inteligencia, no dependa de nuestra economía, no dependa de nuestra familia. No, hermanos, todo eso puede ser quitado, pero adorar a Jesús, eso jamás será quitado. Cuando miramos, hermanos, a nuestro alrededor, las circunstancias, y quitamos nuestra mirada de Jesús, estaremos sumergidos en nuestros miedos. En el caso de Pedro era ese embravecido mar. En nosotros puede ser otra circunstancia. ¿Qué es? Cada quien sabe. Entonces, no dejemos de ver a Jesús. Hermanos, cuando dudamos de las palabras de Jesús, el miedo nos dominará. Por eso debemos estar llenos de la palabra de Dios. Mateo 14:31. Después de que Pedro se hundió y que le gritó, dice aquí: al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ay, hermanos, ¿qué vemos aquí? Bueno, Pedro finalmente se hundió, dejó que lo rodeaba lo inundara, es decir, el miedo. Perdió la vista al único que podía ayudarlo y se hundió. ¿Saben, hermanos, cuántas veces esto nos pasa? Finalmente no obedecemos a la palabra de Dios y terminamos en aquel pecado por la falta de fe, de confianza en lo que Jesús nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? Nos ha dado su salvación, nos ha dado a su Espíritu Santo para fortalecernos, y hoy podemos resistir la tentación. Pero no, hermanos, empezamos a quitar nuestra mirada de la Biblia y pues ¿qué va a pasar? Vamos a ceder, vamos a caer, hermanos, por nuestra falta de confianza. ¿En qué? Pues en que Jesús nos sostiene. ¿Cuántas veces estamos hundidos en nuestros problemas y circunstancias que no alcanzamos mirar a Jesús? Pero saben, hermanos, miren, eso no es correcto, la verdad, no es correcto hacer eso, pero escuchen. Pero lo que a mí me asombra, hermanos, lo que a mí en serio me hace no puedo entenderlo en su totalidad, y doy gracias a Dios por no poder entenderlo, porque eso me anima a seguir aprendiendo. No alcanzo a comprender totalmente la fidelidad de Jesús, hermano. Aún a pesar de mi falta de fe, aún a pesar de nuestra falta de fe, Jesús es fiel. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Jesús no se fue. Jesús estaba donde mismo. Pedro fue el que se hundió, Jesús estaba ahí. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Jesús no se fue. Jesús miró cómo ese Pedro se hundía. Escuchen esto, porque esto es muy importante también, hermano, porque aquí a veces hay muchas heridas
la mayoría de las personas que no conocen a Jesús, pero también de nosotros los cristianos. Escuchen esta aplicación. Jesús estaba ahí, hermanos. Jesús dejó que Pedro se hundiera. Jesús dejó, hermanos. Jesús no lo rescató. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Jesús permitió que se hundiera? Pues que Jesús quería darle una lección. Una lección a Pedro. Así, hermanos, nos las va a dar a nosotros. Y saben, aquí radica esto que estoy diciendo. A veces nos preguntamos, ¿por qué no me ayudó en ese momento? ¿Por qué permitió Dios que atropellaran al Pepito? ¿O por qué Dios permitió la guerra en el fulano lugar? ¿O por qué Dios hace? En primer lugar, Dios no hizo eso. Dios no iba tras el volante. Dios no. El ser humano se embriagó, el ser humano iba en el celular, no fue responsable y atropelló a una criatura. Sin duda esa persona, ese niño inocente, lo que tú quieras, sus días estaban firmados que se iban a terminar. Y no había nada ni poder en el universo que detuviera eso. Pero Jesús no tuvo la culpa. Es la irresponsabilidad del hombre. Entonces a veces, hermano, nosotros decimos, ¿por qué permitiste? ¿Por qué no me salvaste? ¿Por qué no hiciste esto antes de? Porque te quiere y me quiere dar una lección. Pero eso trae a veces amargura en el corazón de la gente, porque no entendemos eso. Escuchen, ¿sabes por qué? Porque si Pedro no se hubiera hundido, no se hubiera abrazado de los pies del Salvador, porque el carácter de Pedro era terco, así como Yogi y Laboriel. Y Dios ha tenido que pasarme a mí, que pasarte a ti por circunstancias que quizás otras personas no, porque somos tercos. Y sabe de qué manera tratar con cada uno de nosotros. Al orgulloso lo va a humillar. Al terco lo va a pasar otros 40 años por el desierto. Etcétera. Para cada dolencia espiritual hay medicina de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, Jesús no lo permitió y Él estaba ahí, hermanos. O sea, no sé de qué manera, pero yo me imagino a Jesús como que... Y Pedro, ¿se imagina? Pero, hermanos, Jesús no se fue de ahí. Eso es lo maravilloso, hermano, que a pesar de nuestra débil fe, a pesar de que damos una de cal y mil de arena, Jesús permaneció ahí. Hermano, Jesús nos da una lección, pero lo maravilloso es que Jesús no se fue y no se irá de nosotros, hermanos. Escuchen, pero ¿qué fue lo que pasó? Aquí va la lección. Cuando Pedro reconoció que solo Jesús lo podía ayudar, cuando dejó de dudar, cuando confió que solo Jesús podía rescatarlo, cuando Pedro clamó, sálvame, preserva mi vida, ahí fue cuando Jesús lo tomó. Y al decirlo tomó, es que entendemos que estaba cerca de él. ¡Qué lección, amados! ¡Qué lección! ¿Saben? Jesús está ahí, aunque tú no lo alcances a ver. Pero Él es fiel a pesar de nuestra falta de fe. Pero necesitamos pedir su ayuda. Hermano, podemos evitar llegar a esas circunstancias, pero si ya estamos en ellas, no dudes de gritar y de clamar a Jesús. Porque Él nos va a rescatar, hermanos. Él no nos dejará, hermanos. Pero sí nos dará una gran lección dependiendo de la enfermedad espiritual que tengamos. En serio, hermanos, a veces con unos tarda más, con nosotros tarda más. ¿Por qué? Porque así somos. Ándale, pero no se va a ir de ahí. Jesús no te va a abandonar, no me va a abandonar porque somos tercos, hermano. Jesús no es como nosotros, que nos ponen una etiqueta y a nadie se les quita. No, hermanos. Porque Jesús sabe que Él comenzó la buena obra en nosotros y que Él irá perfeccionándola. Pero a unos nos trae a sombrerazos, ¿verdad? Así como a tablazos de sicarios. Algunos así nos traen. Pero es para perfeccionar nuestra fe, hermano. Pero no es por maldad, hermano. No, hermanos. Enoc, ¿qué pasó con Enoc? Caminó con Dios y Dios, ¿qué? Se lo llevó. Ternura. Se lo llevó. ¿Qué pasó con Elías? Elías fue un hombre, dice la Biblia, sujeto a pasiones, pero un momento Dios lo llamó, un hombre que vivió en el camino de Dios, y llegó un momento donde, ¿sabes qué?
yo tengo otros planes para ti, tú no vas a morir. Obviamente, hablando de él, son tipos del Antiguo Testamento, pero a lo que voy es que Dios tiene planes. Y Dios, hermanos, con todos los discípulos fue diferente. Ahora, díganme esto, con Juan, ahora sí que el apóstol del amor, ¿Jesús trató igual que con Pedro? No, hombre, pues igual era el chipil ahí, el chiqueado. Siempre estaba ahí con Jesús de barbero, ¿verdad? Ya lo digo con amargura. No, pero ahí estaba. Y él lo trató, ¿saben? Juan no murió, ¿cómo se dice? Como mártir. No, él murió anciano allá en la isla de Patmos. ¿Por qué? Porque se le iba a revelar el Apocalipsis, o sea, todo el plan de Dios, ¿no? Pero fue diferente, hermano. Pero a los demás les fue como en feria, dependiendo del carácter, dependiendo el propósito que Dios tenía. Entonces, escuchen, hermano, jamás nos va a dejar nuestro Señor Jesús, pero sí nos va a dar una lección, que nos demos cuenta, hermanos. ¿Para qué es esta lección? Para que nos demos cuenta qué poca es nuestra fe y lo grande que Él es, hermanos. Mateo 14:32. Y esto es extraordinario, hermanos, en serio. Y cuando ellos, ponga atención, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Qué se ve aquí, hermanos? Vamos a ver bien aquí lo que dice. Dice, cuando ellos subieron a la barca. A ver, escúchenme, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Bueno, hermanos, no ocupo el totonaca o el arameo para que entendamos esto. Que Pedro volvió caminando sobre el agua. Punto. Ya se había hundido. Primero caminó, luego se hundió, después Jesús asió de él y Pedro se mantuvo en el agua. Pedro regresó caminando a la barca, 1 o 2 pasos, los que haya dado, no sé cuántos. Pedro volvió a caminar sobre el mar, hermano, para llegar a la barca. ¿Qué cambió ahí? Bueno, miren, la tormenta era la misma, escuchen, hasta que ellos no pisaron la barca, es decir, más bien, hasta que Jesús no pisó la barca, se calmó la tempestad. Entonces, cuando Jesús levantó a Pedro, seguía el mar embravecido. Pedro volvió a estar en la misma circunstancia, el mar, todo igual. ¿Saben cuál era la gran diferencia? Que Pedro mantuvo su mirada en Jesús y no en las circunstancias. Pedro no era el mismo que hace unos momentos, que dudó, que se atemorizó y que se hundió. Este Pedro se agarró de la mano de Jesús, lo miró a los ojos, confió en Él y empezó a caminar. Las circunstancias, hermanos, quizás no puedan cambiar, pero sí nuestra manera de ver las cosas. Aunque la tormenta seguía recio, Pedro tenía la paz en medio de la tormenta. ¿Y cómo sabemos esto? Pues dice el texto que una vez más, que hasta que ellos subieron a la barca se calmó la tempestad. Ven, amados, Jesús nos dará la lección hasta que aprendamos de ella. En este caso, Pedro experimentó caminar en el agua, pero tuvo temor y por eso se hundió. Es decir, hermano, a veces empezamos bien, pero con dudas. Sin duda, hermano, cuando andamos llenos de dudas, perdón con tanta repetición de la palabra, nos vamos a hundir. Pero si entramos en la tempestad con Jesús, con esa confianza en Él, no nos vamos a hundir. Así como pasó a Pedro, hermanos. Al final, Pedro entró caminando con Jesús en la barca. Hermanos, qué grande lección. Poder ver la fidelidad de Dios y nuestra falta de fe. Por último, Mateo capítulo 14, versículo 33. Dice así: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y miren, amados, cuando caminamos con Jesús, estamos confiados en Él. ¿Saben qué pasa, hermanos? Cuando nosotros caminamos con Jesús y confiamos en Él, los que están a nuestro alrededor son bendecidos. Cuando ven que en medio de la tempestad en nuestras vidas, nosotros damos gracias a Jesús y seguimos caminando aún en contra de las olas, de las tentaciones y de lo que viene a nuestras vidas.
Hermano, los demás son impactados por nuestra obediencia. ¿Y saben qué es lo bueno aquí? Que Jesús es el exaltado, no nosotros. Hermanos, cuando los demás miran que en medio de la tempestad nosotros, gracias a la ayuda de Dios, nos mantenemos firmes, hacemos que los demás digan, en verdad, Jesús vive en ellos. En verdad. Eso es lo que significa, hermanos, santificado sea tu nombre. Es decir, que los demás den gloria a ti, Padre, por mi conducta. No hay nada tan hermoso, hermanos, como eso. Pero nos hace falta tanto, hermanos, en serio. Tanto para parecernos a Jesús. Que los demás reconozcan la grandeza de Dios, hermanos. Y nosotros, hermanos, jugamos un papel en esto, siendo de ejemplo para los demás, hermanos. ¿Cómo te portas en las tormentas? Es como tú eres verdaderamente. Muchos fallamos, hermano, pero escúchame, no te desanimes, Pedro. Jesús no se ha ido. Jesús sigue ahí. Hay que clamar y decir, Señor, me hundí esta vez. No confié, me llené de temor y las circunstancias me tienen aquí. Pero sácame de este lugar y Jesús te va a sacar, hermano, sin duda. Conclusión. La fidelidad de Dios y nuestra falta de fe es palpable. Dios nos muestra su fidelidad a pesar de nuestra falta de fe, a pesar. Pero esa falta de fe, esta área débil, hermano, no debe de quedarse ahí nada más. Debemos de seguir las pisadas de Jesús, de los apóstoles, pues es la fe que nos sostiene, hermanos. Sin nuestra confianza está en Dios, es lo que nos va a sostener. Hermanos, si nuestra confianza está en lo que Dios puede hacer, eso nos va a sostener. Pero si nuestra confianza está en nosotros, en nuestra capacidad, nos vamos a hundir. Porque tarde que temprano, Dios nos va a retar y nos va a sacar de todo lo que nos mantiene seguros. Créelo, hermano. Créelo, te lo digo en serio, hermano. Porque la vida cristiana es una vida de fe. Así que depositemos en Él nuestra confianza, hermano, para poder salir adelante de cualquier situación. Vamos a aplicar todo esto ya, hermano. Miren, ya aprendimos de esta preciosa historia donde nos muestra nuestra debilidad en la falta de fe. Ahora quiero preguntar, porque primero estaban como leones. ¡Ay! A ver, ¿nuestra fe es débil, sí o no, hermanos? ¡Miau! Como gatitos ahora, ¿verdad? Es débil, hermanos, seamos sinceros. No es pecado reconocer, pecado es quedarnos ahí. Pero aprendiendo de la palabra, ya vimos cuáles son las áreas. A ver, obviamente, cada área es personal. Y hay que fortalecer esas áreas para que nuestra fe sea fuerte en Él. Ya aprendimos de esta historia, hermano, donde nos muestra nuestra debilidad en la falta de fe y la grande fidelidad de Dios a pesar de nuestra falta de fe. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Qué podemos hacer para que nuestra fe sea más fuerte? Vamos a ver esto rápidamente. Mateo 8, 7 al 10. Mateo 8, 7 al 10. Y vamos a ver esto rápido ahí, hermanos. ¿Qué podemos hacer para que nuestra fe sea fuerte? Mateo 8, 7 al 10. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús, ¿qué dice? Se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel, es decir, ni en todos, he hallado tanta fe. ¿Qué fue, hermano, lo que aquí se ve? Bueno, que el centurión, sin conocer bien a Jesús, creía que podía hacer lo que había oído que hacía, porque él obviamente ya había oído de Jesús. Y saben, hermanos, aquí hay una actitud clave. El centurión dijo, no soy digno que me ayudes, no soy digno de que camines junto a mí,
pero da la orden, porque tu voz es poderosa. Y saben, hermanos, cuando reconocemos que no somos dignos de la ayuda de Dios, nuestra fe crece, hermanos. Nuestra fe se hace fuerte, se hace grande, cuando reconocemos el poder de Dios a pesar de lo que somos. Entonces consideremos, hermanos, agradecidos por Dios e indignos de su ayuda. Así, hermanos, nuestra fe va a estar basada en su misericordia y no en nosotros, en la misericordia de Dios. Otra característica o actitud que debemos de tener en cuenta, que nuestra fe sea fuerte, para que nuestra fe sea fuerte, es, hermanos, en tener a Jesús como el autor y consumador de la fe. Tener siempre nuestra mirada en Jesús, puestos los ojos en Él, como dice el último versículo que vamos a leer, Hebreos 12:2. Hebreos 12:2 dice así: puestos los ojos o puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, jamás quitar nuestra vista, nuestro enfoque, nuestra mira de Jesús. Recordemos, hermanos, Pedro miró las circunstancias y se hundió, pero cuando Jesús lo tomó y volvió a verlo, caminó junto con Jesús y subió a la barca. Así, hermanos, debemos de mantener nuestra mira en Jesús, que lo que hagamos, que todo nuestro alrededor gire en torno a Jesús, es decir, que Jesús para nosotros lo sea todo. De esta manera, nuestra fe estará puesta en Jesús y no en las circunstancias, hermanos. ¿Recibimos la palabra del Señor, hermanos? Le voy a pedir a mis hermanos que puedan venir aquí. Vamos a darle gracias a Dios. Y vamos a orar para que el Señor aplique su palabra a nuestros corazones, para que su Espíritu Santo pueda aplicar esta verdad de nosotros. Amén. Amén, hermanos. Vamos a darle gracias a Él. Vamos a adorar a Jesús. Vamos a reconocer, hermanos, nuestra falta de fe, hermanos. Vamos a reconocer, hermanos, que nos hace falta tanto. Seamos sinceros con Dios, hermano. Señor, aquí estamos en esta tarde, reconociendo, Señor, nuestra debilidad ante ti. A veces queremos alardear que tenemos una fe firme en ti, pero es que todo lo tenemos a nuestro alrededor, Señor. Nuestras circunstancias no son como las que se encontraba Pedro, pero cuando tú le quitaste lo que le daba la seguridad a Pedro, en ese momento su fe se debilitó. Señor, quizás nosotros haríamos peor que Pedro. Ahorita estamos aquí, ahorita te adoramos, ahorita te servimos, y a veces más o menos. Porque nuestra seguridad, Señor, está sí en ti, pero todo lo tenemos. Pero ¿qué pasaría si todo se nos fuera quitado, Señor? Solo tú sabes qué respuesta te daríamos cada uno de nosotros. Por eso, Señor, en esta tarde, en vez de criticar la fe débil de Pedro, venimos a reconocer ante ti, Señor, nuestra grande necesidad de ti, Señor. En esta tarde queremos pedirte perdón, porque muchas veces nuestra fe, Señor, está situada en nuestra seguridad, Señor, que no lo alcanzamos a ver porque nuestra seguridad no ha sido quitada.
Pero al ver este ejemplo nos podemos a pensar y decir: Señor, yo soy aquel que se ha hundido una y otra vez. Señor Jesucristo, te queremos pedir perdón. Perdónanos, Señor, por nuestra fe débil. Perdónanos por ser hombres de poca fe, mujeres de poca fe. Y Señor, ayúdanos a mantener nuestra mirada en ti, en tu fidelidad, y no en nuestra debilidad. Ayúdanos a entender que en medio de las pruebas y de las tormentas que tú permites que pasen en nuestras vidas, tú estás ahí. Y tú no te has ido ni te irás, pero sí estás esperando que nuestro orgullo sea molido para que podamos decir: Señor, sálvame. Para que no nos mantengamos llenos de orgullo diciendo que no estamos mal y que no necesitamos cambiar. No, Señor. Por favor, ayúdanos a entender que mientras estemos en esa actitud, estaremos bajo las aguas, hundidos en el temor. Pero cuando podamos reconocer que tú eres el único que nos puede ayudar, en ese momento, Señor, tú vas a extender tu mano para levantarnos, Señor. Señor, perdona nuestra débil fe y fortalécenos para poder, Señor, agradarte, para poder caminar junto a ti, y que los demás, así como en esta historia, cuando entraron en la barca, cuando entraste en la barca con Pedro, los demás puedan ver que estamos caminando contigo en este barco de la fe, y puedan ser bendecidos porque nosotros estamos firmes en el autor y consumador de la fe. Gracias por tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nuestros corazones, Señor. Oh sí, mi Señor, gracias.